La oficina estaba casi en silencio, salvo por el zumbido lejano de la impresora y el clic ocasional de un teclado que resonaba como un eco en la penumbra del lugar. Las luces del pasillo ya se habían apagado, y los escritorios vacíos parecían dormir bajo la tenue luz amarillenta de las lámparas de escritorio. Afuera, la noche se estiraba sin prisas, envuelta en una brisa cálida de verano tardío. Adrián llevaba horas allí, revisando presentaciones que debía entregar a primera hora del día siguiente. Tenía la corbata aflojada, las mangas remangadas hasta los codos y el ceño ligeramente fruncido. Aunque el cansancio empezaba a pesarle en los párpados, algo en su interior se mantenía despierto. Tal vez era la presencia de Samuel, su compañero de equipo, sentado apenas a unos metros, concentrado en la revisión de unas cifras, con la mandíbula ligeramente tensa y la mirada fija. Samuel era distinto a los demás. Desde el primer día que lo conoció, algo en él le resultó desconcertante. No era solo su voz grave, ni la forma pausada de caminar, ni siquiera sus ojos, siempre atentos, que parecían notar más de lo que decían. Era esa mezcla de distancia y cercanía, esa forma de estar presente sin imponerse, de hablar poco pero mirar mucho. Compartían jornada desde hacía meses, pero era en esas noches de trabajo silencioso, cuando todos se habían ido, que la atmósfera cambiaba. Las palabras eran menos necesarias, los gestos más visibles, el roce accidental de las manos al pasar un informe, una mirada que se sostenía un segundo más, un suspiro que no se sabía si era de agotamiento o de algo más denso. Esa noche, Samuel se levantó para servir más café en los vasos de papel que quedaban sobre la mesa auxiliar. Lo hizo sin decir nada, pero al pasar junto a Adrián, dejó que su mano rozara brevemente el respaldo de su silla, como tanteando un territorio invisible. Adrián sintió el leve cosquilleo en la nuca, y no supo si fue intencional o un simple accidente. Pero su cuerpo sí lo sintió. Un leve escalofrío le recorrió la espalda, y se obligó a concentrarse en la pantalla. ¿Quieres?, preguntó Samuel desde el rincón, con una voz baja, casi un murmullo. Adrián asintió sin girarse, pero pudo ver su silueta reflejada en el cristal oscuro de la ventana. Samuel volvió con 2 vasos. Uno de ellos lo colocó junto al teclado de Adrián, sin que sus dedos rozaran los suyos, pero quedando peligrosamente cerca. «Gracias», dijo, más por necesidad de romper el silencio que por cortesía. Samuel se sentó a su lado, esta vez no en su escritorio, sino en la silla auxiliar, como si sin previo aviso decidiera acortar la distancia. Bebió un sorbo y luego dejó el vaso sobre la mesa, girándose apenas hacia él. «¿Te pasa algo?», preguntó de pronto. Adrián lo miró con un gesto de desconcierto, como si lo hubiera sorprendido robando un pensamiento. «¿Por qué lo dices? Llevas rato mordiéndote el labio y apretando la mandíbula. Eso lo haces cuando algo te inquieta». El tono era suave, pero directo. Adrián sintió el calor subirle por el cuello, no tanto por la observación, sino por lo que implicaba. Samuel lo había observado, con atención. Había aprendido sus gestos, sus hábitos, sus silencios. «Supongo que estoy cansado», respondió, aunque sabía que no era verdad del todo. Samuel lo sostuvo la mirada por un momento largo. En sus ojos había una intensidad tranquila, como si no buscara una respuesta, sino algo más allá, como si lo desnudara con paciencia, sin necesidad de tocarlo. «Yo también», dijo finalmente. «Pero no es solo eso, ¿verdad?». Adrián apartó la mirada. El aire entre ellos se había vuelto más espeso, cargado. Escuchó el crujido leve del cuero de la silla cuando Samuel se movió, acercándose apenas unos centímetros más. «A veces pienso», continuó Samuel, «que hay cosas que se dicen mejor sin palabras». Adrián lo miró, confundido, pero el corazón le latía más rápido. Samuel no sonreía, no jugaba, solo lo observaba con una gravedad que le erizaba la piel.
Su presencia era tan densa como el aire de la oficina, como el calor que empezaba a treparle por los brazos. «¿Qué cosas?», preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. Samuel no respondió enseguida. Solo lo miró. Largo, silencioso. Sus pupilas no se movieron ni un milímetro, y en ese silencio, Adrián sintió algo que no podía nombrar, como si cada parte de su cuerpo se volviera consciente del otro. Sus piernas, su torso, el borde de su hombro que apenas rozaba el aire entre ambos. Samuel estiró la mano con naturalidad para alcanzar un documento que estaba sobre la mesa, y en ese gesto, su brazo tocó el de Adrián. Fue un roce sutil, pero eléctrico. Ninguno de los dos se movió. El contacto permaneció, apenas, pero suficiente para que el aire se transformara en fuego. «Estas cosas», susurró entonces Samuel, sin moverse. «Esto que pasa cuando no estamos diciendo nada». Adrián sintió cómo el pecho se le contraía. Podía escuchar el latido de su propio corazón, alto, persistente. Quiso decir algo, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. En su lugar, bajó la mirada a la mano de Samuel, que aún sostenía el papel, aunque claramente no lo estaba leyendo. La tensión entre ambos era como un hilo estirado al límite. «No es fácil», dijo Adrián, finalmente. «Nada que valga la pena lo es», respondió Samuel, sin apartarse. Los minutos se deslizaron como gotas lentas. La oficina parecía suspendida en una burbuja de tiempo. Samuel giró el rostro hacia él, y Adrián sintió su aliento, cálido, breve, rozándole la mejilla. «No voy a hacer nada que tú no quieras», dijo, con una voz que era puro terciopelo. «Pero tampoco pienso seguir fingiendo que esto no existe». Adrián lo miró, los ojos clavados en los suyos. En ese instante, el mundo se estrechó. Todo se redujo a ese espacio estrecho entre sus bocas, a ese silencio compartido. Y por primera vez, Adrián no sintió miedo, solo vértigo y un deseo silencioso, profundo, que ya no podía disfrazar. Y aunque ninguno de los dos se movió, aunque sus labios no se tocaron todavía, supieron que habían cruzado un umbral invisible, que ya no estaban solo trabajando tarde, estaban esperando el momento en que todo cambiara. Afuera, la ciudad había enmudecido. Las luces de la oficina parecían más tenues, como si se hubieran rendido al secreto que flotaba en el aire. El silencio se convirtió en un cuerpo más, pesado, presente, latiendo entre los dos hombres que apenas se atrevían a moverse. Adrián seguía mirando a Samuel. Había una quietud en él que lo desarmaba. No era agresiva ni impaciente. Era una espera tranquila, pero cargada de intensidad. La forma en que sus pupilas se mantenían fijas, el leve arqueo de su ceja, el músculo sutil de la mandíbula que se contraía cuando contenía las palabras. Todo en él hablaba, incluso en el silencio. «No sabía que tú», murmuró Adrián, la frase colgando en el aire como una prenda húmeda a punto de caer. «¿Que yo qué?», replicó Samuel, su voz baja, vibrante, sin tensión. Adrián se pasó una mano por la nuca, sintiendo el sudor leve de la ansiedad. No era miedo, era algo más antiguo, más animal, la sensación de estar al borde de algo y no saber si dar el paso. «Que me miraras así», dijo finalmente, casi en un suspiro. Samuel no respondió. Sonrió apenas, pero no con ironía ni suficiencia. Era una sonrisa suave, de quien ha guardado un secreto demasiado tiempo, y finalmente puede liberarlo sin palabras. Levantó su mano despacio, no hacia él, sino para dejar el documento sobre la mesa, como si en ese gesto común se deslizara una intención más íntima. Al dejar el papel, sus dedos rozaron la mano de Adrián. No fue un accidente. El contacto fue leve, apenas una caricia, pero su efecto fue inmediato. Un escalofrío lento recorrió la piel de Adrián, como si el simple roce hubiese despertado una parte de él que llevaba meses dormida. Levantó la mirada,
encontrándose con los ojos de Samuel tan cerca que podía contar las sombras que jugaban en sus pestañas. ¿Desde cuándo?, preguntó, sin poder detenerse. Samuel bajó la mirada, como si buscar la respuesta en el suelo fuera más fácil. Desde antes de que tú lo notaras, desde aquellas veces que te reías con la cabeza baja, desde que viniste una noche a la oficina en camiseta y me saludaste como si nada, desde que me miraste una vez sin darte cuenta, pero yo sí lo vi. Adrián sintió el pecho apretarse, no por incomodidad, sino por algo más profundo, por el eco de esas palabras que llevaban su nombre sin nombrarlo, por la certeza de que, sin saberlo, había sido observado con deseo, con ese tipo de deseo silencioso que no exige, que solo espera. ¿Y tú?, preguntó Samuel entonces, con una suavidad nueva. ¿Desde cuándo empezaste a mirarme diferente? Adrián desvió la mirada, incómodo. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta sería como romper un espejo. «Desde que vi cómo te tocabas la barba cuando piensas», dijo al fin, «o cómo frunces el ceño cuando no estás de acuerdo con algo, pero no lo dices. Desde que te vi ayudar a alguien del equipo sin que nadie te lo pidiera. Desde que te quedaste una noche y me dejaste tu café, aunque tú también lo necesitabas». Hubo un silencio, no un vacío, sino una contención, una pausa densa, cargada de significado. Samuel estiró la mano, y esta vez no fue accidental. La apoyó sobre la de Adrián, con una presión firme, no invasiva, pero absolutamente clara. Sus dedos encajaban con los suyos como si se hubieran buscado por semanas sin saberlo. Adrián no se apartó. Dejó que la mano de Samuel permaneciera allí, caliente, viva. Notaba su pulso, lento pero intenso, latiendo contra su piel. «Nunca pensé que me pasaría esto aquí», dijo, con una sonrisa casi culpable. «Ni yo», respondió Samuel. «Pero aquí estamos, tarde, cansados y sin ganas de fingir más». La noche fuera de la oficina parecía más lejana, irreal. Adrián sintió que todo lo demás se había desdibujado. El trabajo, los correos, los deadlines, todo desaparecía ante el roce de esos dedos, ante la mirada sostenida que no bajaba la guardia. Samuel se levantó despacio, como si no quisiera romper la intimidad del momento, y fue hasta la pequeña cocina del fondo. Adrián lo siguió con la mirada. Observó cómo abría el grifo, se mojaba las manos, y luego pasaba los dedos por su nuca. La camisa se le pegaba a la espalda, dibujando el contorno firme de sus omóplatos. El agua goteaba por sus muñecas, cayendo al suelo sin prisa. Cuando volvió, tenía el cabello algo más revuelto y el rostro más relajado. Se sentó de nuevo, esta vez más cerca. No preguntó, no explicó, solo se quedó allí, hombro contra hombro. «¿Puedo?», preguntó Samuel, apenas un murmullo. Adrián asintió, sin saber a qué se refería exactamente, pero el sí era más emocional que racional. Era un permiso que venía de una parte profunda, de esa zona del pecho donde las decisiones no se piensan. Samuel giró el rostro y su frente rozó la sien de Adrián. Fue un toque breve, pero tan íntimo que su piel se erizó entera. Cerró los ojos sin querer. El aliento de Samuel estaba allí, en su mejilla, tibio, contenido. Y entonces ocurrió. Sus labios se tocaron, lentos, como si el mundo se hubiera detenido para dejar que ese instante sucediera sin interferencias. No fue un beso urgente, fue un reconocimiento, una forma de decir: «Te he visto todo este tiempo, te he querido en silencio». El contacto se prolongó, profundo, suave. La mano de Samuel se deslizó por el brazo de Adrián, lenta, trazando una línea de calor sobre la tela de su camisa. No hubo necesidad de hablar. Todo estaba dicho en ese gesto, en esa entrega silenciosa. Cuando se separaron, no abrieron los ojos enseguida. Permanecieron allí, respirando el mismo aire, compartiendo la misma calma densa del momento después.
Ya no podemos fingir, susurró Adrián, con voz ronca. Samuel apoyó la frente en su hombro. No quiero fingir más. La noche avanzaba, y aunque nada más se dijera, sabían que ese beso no era un accidente ni un impulso. Era la consecuencia de todo lo que habían callado, de todas las miradas largas, de todas las veces que se rozaron los dedos y fingieron que no temblaban. Era el principio de algo, o tal vez la continuación de algo que había comenzado mucho antes, en silencio. La oficina parecía otro lugar después de ese primer beso. Las sombras se alargaban sobre las paredes, y el reloj, colgado cerca de la puerta, marcaba una hora que ya no importaba. Adrián permanecía sentado en su silla, con el pulso todavía agitado, mientras Samuel, muy cerca, se inclinaba sobre la mesa, como si necesitara apoyarse para no perder pie. Era curioso. El espacio era el mismo, las sillas, las carpetas, las pantallas encendidas, y sin embargo, todo había cambiado. El aire era más denso, más tibio, y la luz tenue parecía filtrarse de forma distinta sobre la piel. Adrián sintió que su cuerpo estaba despierto en cada centímetro, como si cada roce de tela, cada suspiro, se volviera más audible. «No deberíamos», murmuró, sin fuerza, sin convicción. Samuel lo miró, la cabeza inclinada apenas hacia un lado, con esa calma que no era indiferencia, sino decisión. «Lo sé», dijo, «pero no puedo hacer como si no hubiera pasado». Andrés respiró hondo. Las manos de Samuel seguían sobre la mesa, y su hombro rozaba el suyo con apenas un movimiento. No había prisa, no había exigencia, solo esa cercanía eléctrica que parecía latir entre ambos. Samuel se sentó otra vez, girando la silla para enfrentarlo, los codos en las rodillas, las manos entrelazadas. Lo miraba sin apartar los ojos, y ese silencio no era incómodo. Era un hilo tendido entre los dos, listo para romperse o para atarse más fuerte. «No fue un error», dijo Samuel, al fin. «Quiero que lo sepas». Adrián bajó la mirada a sus propias manos, que jugaban nerviosas con un bolígrafo. Podía sentir todavía el calor del beso en sus labios, la presión suave de la mano de Samuel sobre su brazo. Se le erizó la piel de nuevo al recordarlo, como si su cuerpo repitiera la escena en silencio. «Yo tampoco lo sentí así», confesó, casi en un susurro. Samuel asintió lentamente, y la tensión en su rostro se relajó. Se inclinó un poco más, acortando la distancia. Sus rodillas rozaron las de Adrián, y ese contacto fue un disparo silencioso de calor que subió por el torso hasta su garganta. «Es extraño», dijo Adrián, con un hilo de voz. «No me siento culpable, me siento vivo». Samuel sonrió apenas, una sonrisa mínima, íntima, que no necesitaba mostrarse más grande. Levantó la mano con lentitud, como si pidiera permiso sin palabras, y la dejó sobre la mejilla de Adrián. Sus dedos estaban calientes, firmes, pero la caricia fue suave, casi reverente. Adrián cerró los ojos ante el contacto. Su respiración se volvió más lenta, pero más profunda. Sintió cómo la yema de los dedos de Samuel trazaba un camino invisible desde su pómulo hasta la línea de la mandíbula. Cada centímetro era una chispa que encendía la piel. «¿Esto qué hay aquí?», susurró Samuel, tan cerca que el aliento se le mezclaba con el de él. No lo había sentido antes. Adrián abrió los ojos, y por un momento no vio a un compañero de trabajo. Vio a un hombre que lo deseaba, sí, pero que también lo miraba con esa intensidad que no se puede fingir. «Ni yo», dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba. El silencio volvió a llenar la habitación. Afuera, la noche parecía contenedora, cómplice. Samuel deslizó su mano desde la mejilla hasta la nuca, despacio, como si temiera romper algo. Adrián sintió el pulgar dibujar un semicírculo justo donde terminaba su cabello, y el escalofrío que recorrió su cuerpo fue tan claro que se le escapó un suspiro. No había besos aún.
No había palabras, pero todo era un lenguaje. Los dedos, la respiración, la piel erizada, el calor de los cuerpos tan cerca que parecía una sola temperatura. Samuel se inclinó, apoyando la frente en la de Adrián. Sus ojos se cerraron al mismo tiempo, y durante unos segundos permanecieron así, respirando juntos, sin decir nada. La tensión ya no era un peso, era un puente. «No tienes que decidir nada ahora», murmuró Samuel. «Pero yo ya no quiero volver a estar al otro lado de ese puente». Adrián dejó que sus dedos buscaran la muñeca de Samuel, no para apartarlo, sino para sostenerlo. Sintió su pulso, firme, vivo, latiendo bajo su piel. Lo miró a los ojos, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus iris. «No quiero que vuelvas», respondió, apenas audible. «No después de esto». Fue entonces cuando el segundo beso llegó, no como un impulso, sino como una consecuencia, como si ambos hubieran estado caminando hacia ese punto sin darse cuenta. Samuel lo besó despacio, con una delicadeza que se sentía como una confesión. Adrián respondió con el mismo cuidado, dejando que su mano subiera hasta la nuca de él, sintiendo el calor, la firmeza, la vida. El tiempo se disolvió. La oficina desapareció. No existían ya las pantallas ni las carpetas. Solo ellos dos, ese calor que subía, esa electricidad que les recorría los brazos, esa sensación de que cada segundo era un paso más adentro de algo irreversible. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados, pero había una calma en sus miradas. No era calma de indiferencia, era calma de reconocimiento. La tercera noche de trabajo hasta tarde ya no era trabajo. Era una frontera cruzada. Era un secreto compartido. Era un descubrimiento que ninguno de los dos pensaba devolver al silencio. El reloj marcaba una hora imposible, pero a ninguno de los dos le importaba ya. La oficina, desierta, se había convertido en un espacio íntimo, en un territorio distinto al que habitaban cada día. Ya no eran escritorios, carpetas ni pantallas frías. Era un refugio silencioso donde cada respiración se escuchaba, donde cada roce se sentía como un pulso vivo. Adrián permanecía sentado, con la espalda ligeramente apoyada en el respaldo, mientras Samuel, frente a él, mantenía aún la frente apoyada en la suya. Sus manos seguían enlazadas en el aire entre ambos, como si hubieran encontrado una forma de hablar sin palabras. La piel de Adrián ardía donde Samuel la había tocado, y ese calor no se disipaba. Se extendía por su pecho, su cuello, hasta llegarle a los labios, que aún sentían la presión suave del último beso. «No imaginé que esto pasaría aquí», murmuró Adrián con la voz ronca. Samuel sonrió apenas, sin apartar la mirada. «Yo tampoco, pero no me arrepiento». La frase se quedó flotando en el aire, pesada, verdadera. Adrián bajó los ojos, como si necesitara recuperar el aliento. Podía sentir todavía el pulso de Samuel bajo sus dedos, lento, intenso, firme. Era un pulso que no reclamaba nada, pero que estaba ahí, ofreciéndose. «Es raro», dijo Adrián, alzando la vista. «Siento que te estoy conociendo ahora de verdad». Samuel inclinó la cabeza y su expresión se suavizó. «Tal vez siempre fuimos esto, pero no lo veíamos». Su voz era tan baja que parecía una confesión dicha al oído. Adrián sintió cómo su estómago se apretaba de nuevo, no de miedo, sino de algo más profundo. La mezcla de deseo, vulnerabilidad y ese vértigo de estar descubriendo un lugar desconocido. Samuel levantó una mano y con un gesto lento recorrió el contorno de la mejilla de Adrián. Sus dedos eran cálidos y seguros, pero la caricia fue apenas un roce, casi una sombra. Adrián cerró los ojos ante el contacto. Su respiración se volvió más lenta, pero cada inhalación era un nudo en el pecho, un calor que se expandía. «No quiero precipitarte», murmuró Samuel, su aliento rozando los labios de Adrián. «Pero tampoco quiero seguir fingiendo». Adrián abrió los ojos,
y sus miradas se encontraron tan cerca que el aire parecía hacerse más denso. «Yo tampoco», respondió, con un hilo de voz. Samuel bajó la mano desde su mejilla hasta su cuello, trazando un camino lento, casi reverente. La yema de sus dedos se detuvo en la base de la nuca, y ese simple gesto hizo que la piel de Adrián se erizara de arriba abajo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no se apartó. Al contrario, inclinó la cabeza un poco, acercándose. El siguiente beso no fue tímido, tampoco urgente. Fue lento, denso, profundo. Un beso que llevaba dentro todas las miradas largas, todos los roces breves, todas las frases no dichas. Sus labios se encontraron y permanecieron, respirando el aire del otro, con una lentitud que hacía que cada segundo se alargara. La mano de Samuel se deslizó por el hombro de Adrián, descendiendo hasta su brazo, trazando un sendero de calor a través de la tela. Adrián dejó que sus dedos buscaran la cintura de Samuel, no para retenerlo, sino para sentirlo. El contacto fue apenas un toque, pero la electricidad que le recorrió el cuerpo fue tan clara que casi tembló. Ambos sabían que esa caricia era ya un lenguaje. Te estoy reconociendo, te estoy sintiendo, estoy aquí. Cuando se separaron, la respiración de los dos estaba alterada, pero sus rostros permanecieron cerca. La frente de Samuel rozaba la de Adrián, y sus ojos, abiertos, brillaban en la penumbra. «Esto ya no es solo un momento», susurró Adrián. «Esto cambia todo». Samuel apoyó su mano sobre la de él, entrelazando sus dedos. «Lo sé», dijo, «y no quiero volver atrás». Las palabras no eran una declaración formal, pero sonaron como una promesa. Adrián sintió un nudo en la garganta, un calor en el pecho que no tenía nombre. Había saltado, había cruzado el puente, y en lugar de miedo, sentía una extraña calma. La oficina se quedó en silencio otra vez. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas urbanas. Adentro, el aire olía a café frío, a papel, a la piel de Samuel. Todo era igual, y sin embargo, nada era igual. Samuel deslizó el pulgar por la palma de Adrián, dibujando círculos invisibles. Era un gesto pequeño, pero tan íntimo que lo hizo estremecerse. Adrián giró el rostro y apoyó su frente en el hombro de Samuel. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Sabían que estaban en un punto sin retorno, que ese último beso había abierto una puerta que ya no podían cerrar. Y aunque el futuro era incierto, en ese instante había una certeza profunda, la de dos hombres que en medio de la rutina, en medio de una oficina vacía, habían encontrado algo imposible de fingir, un calor que ya no era solo deseo, era la promesa de algo real. El reloj digital parpadeaba en la penumbra, las 3:23, pero ya no importaba la hora, ni el cansancio que pesaba en los hombros, ni los correos que seguirían acumulándose al amanecer. Adrián y Samuel seguían allí, sentados uno frente al otro, compartiendo una cercanía que ya no se podía disimular. La oficina, ese escenario de rutinas, plazos y formalidades, se había transformado en un rincón suspendido del mundo, donde el tiempo no avanzaba igual. Afuera, la noche comenzaba a deshacerse, pero dentro de ese espacio tibio, aún vibraban los ecos de besos recientes, de caricias cuidadosas, de susurros que antes hubieran parecido imposibles. Adrián permanecía con las piernas cruzadas, la espalda ligeramente encorvada hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. Samuel, en cambio, se había acercado lo suficiente como para que sus rodillas se tocaran, apenas. Entre ellos, el silencio se había vuelto cómodo, íntimo. No era la pausa tensa de antes, era un espacio lleno de lo dicho y lo sentido. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó Adrián, por fin. La pregunta no era una acusación ni un temor. Era una curiosidad sincera, casi suave, dicha con la voz aún cargada de emoción contenida.
Samuel alzó la mirada y respiró hondo antes de responder. «Lo que tú quieras hacer», dijo, y en su voz había una firmeza cálida, sin exigencias. «Pero yo no voy a esconderlo, ni a enterrarlo, porque esto…» Rozó con la yema del dedo el dorso de la mano de Adrián. «Es lo más real que me ha pasado en mucho tiempo». Adrián cerró los ojos un instante, dejando que ese tacto breve se convirtiera en calor duradero. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa, una vibración sutil que parecía nacer de la piel y llegar al centro del pecho. «No quiero que esto se quede en esta noche», murmuró, abriendo los ojos de nuevo. «No quiero que mañana lo ignoremos como si nada». Samuel se inclinó un poco, hasta que su rostro quedó cerca del suyo. El aliento cálido que se escapaba de sus labios rozó la mejilla de Adrián como un soplo lleno de promesas. «No podría ignorarte aunque lo intentara». El siguiente beso llegó sin permiso, sin preámbulo, sin urgencia. Fue tranquilo, pero hondo. Un beso que decía «estoy aquí», que traía consigo el peso de todas las miradas largas, de las dudas guardadas, de los silencios que finalmente se habían roto. El mundo, por unos segundos, desapareció. Solo quedaron ellos, respirándose, tocándose sin prisa. Cuando sus labios se separaron, Samuel apoyó su frente contra la de Adrián, y ambos rieron suavemente, como si compartieran un secreto que solo ellos podían entender. Afuera, las primeras luces del amanecer se insinuaban por las rendijas de las ventanas. «¿Qué te parece si no volvemos a escondernos?», dijo Samuel con una media sonrisa. «¿Ni aquí, ni allá afuera?», preguntó Adrián, alzando una ceja. Samuel lo miró con firmeza, pero sin dureza. Sus ojos eran un refugio. «Ni aquí, ni allá, ni mañana, ni la próxima vez que nos mires todos mientras almorzamos como si no pasara nada. Quiero verte como te estoy viendo ahora. Quiero que esto no se nos escape». Adrián asintió, con los labios apretados, y en su rostro apareció una expresión que no era de duda, sino de contención. Luego se levantó, despacio, estirando los brazos con una mezcla de fatiga y alivio. Samuel lo imitó, y al quedar frente a frente, sin escritorios ni papeles entre ellos, la sensación de lo inevitable volvió a hacerse presente. Samuel se acercó y con una delicadeza extrema colocó una mano sobre el pecho de Adrián. Lo hizo como quien escucha un latido, como quien busca confirmar que aquello que se siente no es un espejismo. «Late fuerte», dijo. «Por ti», respondió Adrián, sin vacilar. El silencio volvió, pero esta vez no era una pausa. Era un cierre, o tal vez un comienzo. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar de tono, y con esa luz nueva, los rostros de ambos se veían distintos. No más ocultos, no más tensos. Había paz, había deseo, había una promesa muda de que lo que habían iniciado esa noche no sería arrastrado por la rutina ni borrado por el miedo. Caminaron juntos hacia la puerta. Samuel tomó su chaqueta del perchero, pero no se la puso. Se la ofreció a Adrián, que la aceptó con una media sonrisa. Sus dedos se rozaron al intercambiarla, y en ese gesto pequeño, sencillo, cotidiano, quedó sellado todo. Cruzaron el pasillo sin soltarse, uno al lado del otro, sin más secretos. La madrugada los esperaba afuera, fresca, nueva, como si el mundo mismo les ofreciera un respiro. Y mientras salían de la oficina, sabían que el verdadero trabajo recién comenzaba. Pero esta vez no estarían solos.